El Evangelio del Maharshi, libro 2. 1. La autoindagación. Discípulo, ¿cómo ha de realizar uno el sí mismo? Maharshi, ¿el sí mismo de quién? Encuentre. Devoto, el mío, pero ¿quién soy yo? Maharshi, encuéntrese a usted mismo. Devoto, yo no sé cómo. Maharshi, piense solo en la pregunta: ¿quién es el que dice yo no sé? ¿Quién es el yo en su afirmación? ¿Qué es no conocido? Devoto, alguien o algo en mí. Maharshi, ¿quién es ese alguien? ¿En quién? Devoto, quizás algún poder. Maharshi, encuentre. Devoto, ¿por qué he nacido? Maharshi, ¿quién ha nacido? La respuesta es la misma a todas tus preguntas. Devoto, ¿quién soy yo entonces? Maharshi, sonriendo, ¿usted ha venido a examinarme a mí? Usted debe decir quién es usted. Devoto, por mucho que lo intente, no parezco aprender el yo. No es siquiera claramente discernible. Maharshi, ¿quién es el que dice que el yo no es discernible? ¿Hay dos yo en usted, de manera que uno no es discernible por el otro? Devoto, en lugar de indagar quién soy yo, ¿puedo hacerme a mí mismo la pregunta ¿quién es usted? Puesto que entonces mi mente puede ser fijada en usted, a quien yo considero Dios en la forma del gurú. Quizás estaría más cerca de la meta de mi búsqueda por esa indagación que preguntándome a mí mismo ¿quién soy yo? Maharshi, sea cual sea la forma que tome su indagación, finalmente usted debe llegar al único yo, el sí mismo. Todas estas distinciones hechas entre el yo y el usted, entre el maestro y discípulo, etc., son meramente un signo de la propia ignorancia de uno. Solo el yo supremo es. Pensar de otro modo es engañarse a uno mismo. Una historia puránica del sabio Ribu y su discípulo Nidagha es particularmente instructiva en ese contexto. Aunque Ribu enseñó a su discípulo la suprema verdad del único Brahman sin un segundo, Nidagha, a pesar de su erudición y comprensión, no adquirió suficiente convicción para adoptar y seguir la vía del ñana, sino que se instaló en su ciudad natal para llevar una vida dedicada a la observancia de la religión ceremonial. Pero el sabio amaba a su discípulo tan profundamente como el discípulo veneraba a su maestro. A pesar de su edad, Ribu quiso ir él mismo a su discípulo en la ciudad solo para ver cuánto había desarrollado éste su ritualismo. A veces el sabio iba disfrazado de manera que podía observar cómo actuaba Nidagha cuando no sabía que estaba siendo observado por su maestro. En una tal ocasión, Ribu, que se había puesto el disfraz de un rústico campesino, encontró a Nidagha observando atentamente la procesión real. Sin ser reconocido por el ciudadano Nidagha, el rústico campesino preguntó qué era todo aquel alboroto, y se dijo que el rey iba a pasar en procesión. «Oh, es el rey. Él va en la procesión». «¿Pero dónde está él?», preguntó el campesino. «Ahí, sobre el elefante», dijo Nidagha. «¿Dices que el rey está sobre el elefante?» «Sí, yo veo a los dos», dijo el rústico. «¿Pero cuál es el rey y cuál es el elefante?» «¿Qué?», exclamó Nidagha. «Usted ve a los dos, pero no sabe que el hombre de arriba es el rey y el animal de abajo es el elefante». ¿Dónde está la utilidad de hablar a un hombre como usted? Por favor, no sea impaciente con un hombre ignorante como yo, imploró el rústico. Pero usted dijo arriba y abajo. ¿Qué significan? Nidagha no pudo soportarlo más. Usted ve al rey y al elefante.
uno arriba y el otro abajo. Sin embargo, ¿usted quiere saber qué se entiende por arriba y abajo?, espetó Nidaga. Si las cosas vistas y las palabras habladas pueden comunicarle tan poco, solo la acción puede enseñarle. Inclínese hacia adelante y lo sabrá todo muy bien. El rústico hizo lo que se le dijo. Nidaga se subió sobre sus hombros y dijo: «Sépalo ahora, yo estoy arriba como el rey y usted está abajo como el elefante. ¿Está suficientemente claro?». «No, todavía no», fue la tranquila respuesta del rústico. «Usted dice que usted está arriba como el rey y que yo estoy abajo como el elefante. El rey, el elefante, arriba y abajo. Hasta aquí está claro. Pero se lo ruego, dígame qué entiende usted por yo y usted». Cuando Nidaga fue enfrentado así de repente por el gran problema de definir el usted aparte del yo, la luz se hizo en su mente. Al instante saltó y cayó a los pies de su maestro diciendo: «¿Quién más, sino mi venerable maestro Ribu, podría haber sacado así mi mente de las superficialidades de la existencia física al verdadero ser del sí mismo? Oh benigno maestro, suplico tus bendiciones». Por consiguiente, mientras su meta es trascender aquí y ahora estas superficialidades de la existencia física a través del Atma Vichara, ¿dónde está el lugar para hacer las distinciones de usted y yo, que solo pertenecen al cuerpo? Cuando usted vuelve la mente hacia adentro, buscando la fuente del pensamiento, ¿dónde está el usted y dónde está el yo? Usted debe buscar y ser el sí mismo que incluye todo. Devoto, ¿pero no es gracioso que el yo deba buscar al yo? ¿No se convierte finalmente la indagación «¿quién soy yo?» en una fórmula vacía? ¿O he de hacerme a mí mismo la pregunta incansablemente, repitiéndola como un mantra? Maharshi, la autoindagación no es ciertamente una fórmula vacía, es más que la repetición de un mantra. Si la indagación «¿quién soy yo?» fuera un mero preguntar mental, no sería de mucho valor. El verdadero propósito de la autoindagación es concentrar toda la mente en su fuente. Por consiguiente, no es el caso de un yo buscando a otro yo. La autoindagación es aún menos una fórmula vacía, puesto que implica una intensa actividad de toda la mente para mantenerla sostenidamente posada en la pura consciencia del sí mismo. La autoindagación es el único medio infalible, el único medio directo para realizar el ser absoluto e incondicionado que usted es realmente. Devoto, ¿por qué solo la autoindagación debe ser considerada el medio directo a ñana? Maharshi, porque todo tipo de sadhana, excepto la de Atma Vichara, presupone la retención de la mente como el instrumento para llevar a cabo la sadhana, y sin la mente no puede ser practicada. El ego puede tomar formas diferentes y cada vez más sutiles en las diferentes etapas de la práctica de uno, pero él mismo nunca es destruido. Cuando Janaka exclamó: «Ahora he descubierto al ladrón que ha estado arruinándome todo el tiempo», será tratado sumariamente. El rey se estaba refiriendo en realidad al ego o la mente. Devoto, pero el ladrón puede ser aprehendido también por las otras sadhanas. Maharshi, el intento de destruir al ego o la mente por otras sadhanas que no sean el Atma Vichara es lo mismo que el ladrón que se hace policía para coger al ladrón, es decir, a sí mismo. Solo Atma Vichara puede revelar la verdad de que ni el ego ni la mente existen realmente,
y permitirle a uno realizar el puro ser del sí mismo o lo absoluto indiferenciado. Habiendo realizado el sí mismo, no queda nada que conocer, debido a que es felicidad perfecta, es el todo. Devoto, en esta vida rodeada de limitaciones, ¿puedo yo realizar alguna vez la felicidad del sí mismo? Maharshi, esa felicidad del sí mismo está siempre con usted y la encontrará por usted mismo si la busca sinceramente. La causa de su miseria no está en la vida de afuera, está en usted como el ego. Usted se impone limitaciones a usted mismo y entonces emprende una vana lucha para trascenderlas. Toda infelicidad es debida al ego. Con él viene todo su problema. ¿De qué le sirve a usted atribuir a los acontecimientos de la vida la causa de la miseria que está realmente dentro de usted? ¿Qué felicidad puede usted obtener de cosas externas a usted mismo? Y cuando usted la obtiene, ¿cuánto durará? Si usted niega al ego y lo quema ignorándolo, usted es libre. Si lo acepta, él le impondrá limitaciones y le arrojará a una vana lucha para trascenderlas. Así fue como el ladrón buscó arruinar al rey Janaka. Ser el sí mismo que usted es realmente es el único medio de realizar la felicidad que es siempre suya. Devoto, no habiendo realizado la verdad de que solo existe el sí mismo, ¿no debo adoptar yo las vías de la bhakti y el yoga como más adecuadas para los propósitos de la sadhana que la vía de vichara? ¿No es la realización del propio ser absoluto de uno, es decir, Brahmanyana, algo completamente inalcanzable para un laico como yo? Maharshi, Brahmayana no es un conocimiento que tenga que ser adquirido, de manera que al adquirirlo uno pueda obtener la felicidad. Es la propia visión ignorante de uno lo que uno debe abandonar. El sí mismo que usted busca conocer es verdaderamente usted mismo. Su supuesta ignorancia le causa a usted una innecesaria aflicción como la de los 10 hombres necios que lamentaban la pérdida del 10º hombre que nunca se había perdido. Los 10 hombres necios de la parábola vadeaban un arroyo y al alcanzar la otra orilla querían asegurarse de que todos ellos habían cruzado a salvo la corriente. Uno de los 10 comenzó a contar, pero al contar a los otros se excluyó a sí mismo de la cuenta. Yo veo solo 9, ciertamente hemos perdido uno. ¿Quién puede ser?, dijo. ¿Contaste correctamente?, preguntó otro, e hizo el recuento él mismo, pero él también contó solo 9. Uno detrás de otro, cada uno de los 10 contó solo 9, olvidándose de sí mismo. Nosotros somos solo 9, acordaron todos. ¿Pero quién es el que falta?, se preguntaban. Todo esfuerzo que hicieron para descubrir al individuo que faltaba fracasó. Quien quiera que sea se ha ahogado, dijo el más sentimental de los 10 necios. Le hemos perdido. Al decir esto estalló en lágrimas y los otros 9 restantes le siguieron. Viéndoles llorar a la orilla del río, un compasivo viajero les preguntó la causa. Ellos contaron lo que había ocurrido y dijeron que incluso después de contarse varias veces, no pudieron encontrar más que 9. Al oír la historia, pero viendo a los 10 ante él, el viajero adivinó lo que había pasado. Para hacerles saber por sí mismos que eran realmente 10 y que todos ellos habían salido ilesos de la travesía, el viajero les dijo: que cada uno de vosotros cuente por sí mismo, pero uno detrás de otro en serie, 1, 2, 3, y así sucesivamente,
mientras que yo os daré a cada uno una bofetada, de manera que todos vosotros podáis estar seguros de haber sido incluidos en el recuento, e incluidos solo una vez. Entonces, el 10º hombre, perdido, será encontrado. Al escuchar esto, ellos se alegraron ante la perspectiva de encontrar a su camarada perdido y aceptaron el método sugerido por el viajero. Mientras el buen viajero daba una bofetada a cada uno de los 10 en fila, el que recibía la bofetada se contaba en voz alta. 10, dijo el último hombre cuando recibió la última bofetada de la fila. Perplejos se miraron unos a otros. Nosotros somos 10, dijeron con una sola voz, y agradecieron al viajero haber eliminado su aflicción. Esa es la parábola. ¿De dónde fue traído el 10º hombre? ¿Se había perdido nunca? Al saber que había estado allí todo el tiempo, ¿aprendieron ellos algo nuevo? La causa de su aflicción no era la pérdida real de ninguno de los 10, era su propia ignorancia, o más bien, su mera suposición de que uno de ellos se había perdido, aunque ellos no podían encontrar quién era, debido a que contaban solo 9. Tal es también el caso con usted. Verdaderamente no hay ninguna causa para que usted sea miserable e infeliz. Usted mismo impone limitaciones a su verdadera naturaleza de ser infinito, y entonces llora porque usted es solo una criatura finita. Entonces, usted comprende esta o aquella sadhana para trascender las limitaciones no existentes. Pero si su sadhana misma asume la existencia de las limitaciones, ¿cómo puede ella ayudarle a trascenderlas? Por consiguiente, yo digo, sepa que usted es el ser puro e infinito, el sí mismo absoluto. Usted es siempre ese sí mismo y nada sino ese sí mismo. Así pues, usted no puede ser nunca realmente ignorante del sí mismo. Su ignorancia es meramente una ignorancia en apariencia, como la ignorancia de los 10 necios sobre el 10º hombre perdido. Es esta ignorancia la que les causaba la aflicción. Sepa entonces que el verdadero conocimiento no le crea un ser nuevo, sino que solo elimina su ignorancia ignorante. La felicidad no es agregada a su naturaleza, sino que simplemente se revela como su estado natural y verdadero, eterno e imperecedero. La única vía para librarse de su aflicción es conocer y ser el sí mismo. ¿Cómo puede ser esto inalcanzable? II. La sadhana y la gracia. Devoto. La búsqueda de Dios se ha estado dando desde tiempos inmemoriales. ¿Ha sido dicha la última palabra? Maharshi. Guarda silencio por algún tiempo. Devoto, aturdido. ¿Debo considerar el silencio de Bhagavan como la respuesta a mi pregunta? Maharshi. Sí. Mauna es Isvara Swarupa. Por consiguiente, el texto, la verdad del Supremo Brahman, proclamada a través del silencio elocuente. Devoto, se dice que Buda ignoró tales indagaciones sobre Dios. Maharshi, y por esto él era llamado un Sunyavadin, nihilista. De hecho, el Buda se interesó más en dirigir al buscador a realizar la felicidad aquí y ahora que en las discusiones académicas sobre Dios, etc. Devoto. Dios es descrito como manifiesto e inmanifiesto. En cuanto al primero, se dice que Él incluye el mundo como una parte de su ser. Si esto es así, nosotros, como parte de este mundo, deberíamos haberle conocido fácilmente en la forma manifestada. Maharshi, conózcase a usted mismo
antes de buscar decidir sobre la naturaleza de Dios y el mundo. Devoto. ¿Conocerme a mí mismo implica conocer a Dios? Maharshi. Sí, Dios está dentro de usted. Devoto. Entonces, ¿qué obstaculiza la vía de mi conocerme a mí mismo o a Dios? Maharshi. Su mente divagadora y sus caminos pervertidos. Devoto. Yo soy una criatura débil, pero ¿por qué el poder superior del Señor dentro no elimina los obstáculos? Maharshi. Sí, Él lo hará si usted tiene la aspiración. Devoto. ¿Por qué no crea Él la aspiración en mí? Maharshi. Entonces, entréguese. Devoto. Si yo me entrego, ¿no es necesaria ninguna plegaria? Maharshi. La entrega misma es una plegaria todopoderosa. Devoto. Pero ¿no es necesario comprender su naturaleza antes de que uno se entregue? Maharshi. Si cree que Dios hará por usted todas las cosas que usted quiere que Él haga, entonces entréguese a Él. En caso contrario, deje a Dios en paz y conózcase a usted mismo. Devoto. ¿Tiene Dios o el Gurú alguna solicitud por mí? Maharshi. Si usted busca a uno u otro, ellos no son realmente dos, sino uno e idéntico. Tenga la certeza de que ellos están buscándole con una solicitud más grande de lo que nunca pueda imaginar. Devoto. Jesús dio la parábola de la moneda perdida, en la que la mujer la busca hasta que la encuentra. Maharshi. Sí. Eso representa adecuadamente la verdad de que Dios o el Gurú está siempre en busca del buscador sincero. Si la moneda hubiera sido una pieza inútil, la mujer no habría hecho esa larga búsqueda. ¿Ve usted lo que significa? El buscador debe cualificarse a sí mismo a través de la devoción, etc. Devoto. Pero uno no puede estar completamente seguro de la gracia de Dios. Maharshi. Si la mente inmadura no siente su gracia, eso no significa que la gracia de Dios esté ausente, puesto que ello implicaría que Dios a veces no es gracioso, es decir, que a veces cesa de ser Dios. Devoto. ¿Es eso lo mismo que la palabra de Cristo? Según sea tu fe, así te será hecho. Maharshi. Completamente así. Devoto. Las Upanishads dicen, así se me ha enseñado, que solo conoce al Atman aquel a quien el Atman elige. ¿Por qué debe el Atman elegir en absoluto? Y si elige, ¿por qué debe ser alguna persona en particular? Maharshi. Cuando el sol sale, solo florecen algunos capullos, no todos. ¿Culpa usted al sol por eso? El capullo tampoco puede florecer por sí mismo, requiere la luz del sol para hacerlo. Devoto. No podemos decir que la ayuda del Atman es necesaria porque es el Atman el que tiende sobre sí mismo el velo de Maya. Maharshi. ¿Usted puede decirlo así? Devoto. Si el Atman ha tendido el velo sobre sí mismo, ¿no debe eliminar él mismo el velo? Maharshi. Así lo hará. Vea para quién es el velo. Devoto. ¿Por qué debo hacerlo? Que el Atman mismo elimine el velo. Maharshi. Si el Atman habla sobre el velo, entonces el Atman mismo lo eliminará. Devoto. ¿Es Dios personal? Maharshi. Sí. Él es siempre la primera persona, el yo, siempre antes de usted. Debido a que usted da precedencia a las cosas mundanas, Dios parece haber recedido al trasfondo. Si usted abandona todo lo demás y le busca solo a Él permanecerá como el yo,
el sí mismo. Devoto. Según el Advaita, el estado final de la realización se dice que es la absoluta unión con lo divino, y según el Vishishtadvaita, la unión cualificada, mientras que el Vaita dice que no hay ninguna unión en absoluto. ¿Cuál de estos debe ser considerado el punto de vista correcto? Maharshi. ¿Por qué especular sobre lo que acontecerá alguna vez en el futuro? Todos estamos de acuerdo en que yo existo. Sea cual sea la escuela de pensamiento a la que pertenezca, que el buscador sincero encuentre lo que es el yo. Entonces habrá tiempo suficiente para saber cuál será el estado final, a saber, si el yo se sumergirá en el Ser Supremo o si permanecerá aparte de él. No anticipemos la conclusión, pero mantengamos una mente abierta. Devoto. Pero ¿no será alguna comprensión del estado final una guía útil para el aspirante? Maharshi. No sirve a ningún propósito intentar decidir ahora cuál será el estado de realización final. Ello no tiene ningún valor intrínseco. Devoto. ¿Por qué es eso así? Maharshi. Debido a que usted procede en base a un principio erróneo. Su verificación tiene que depender del intelecto que brilla solo por la luz que deriva del sí mismo. No es presuntuoso por parte del intelecto sentarse a juzgar sobre eso de lo cual él mismo no es más que una manifestación limitada y de lo cual deriva su pequeña luz. ¿Cómo puede el intelecto, que no puede alcanzar nunca el sí mismo, ser competente para verificar y mucho menos para decidir la naturaleza del estado de realización final? Es como intentar medir la luz del sol en su fuente por el patrón de la luz dada por una vela. La cera se fundirá antes de que la vela llegue a ninguna parte cerca del sol. En lugar de caer en meras especulaciones, dedíquese aquí y ahora a la búsqueda de la verdad que está siempre dentro de usted.